carne puede estar vivo, ¿no es cierto? ¿No? Se necesita un organismo que lo sostenga, ¿no? Entonces, como no había que explicar nada, porque en realidad ya era un milagro el que un pedazo de carne estuviera vivo, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, después si eso fue una hostia, en realidad era el testimonio nuestro, ¿no es cierto?, ¿no?, de cómo lo encontrábamos, pero la ciencia podía decir, este pedazo de carne está vivo, ¿no es cierto?, ¿no?, 8 años después. Y entonces el cardenal Bergoglio inmediatamente vino a la parroquia, lo llamó, en vez de milagro eucarístico, signo eucarístico. Y por eso que les digo que no le interesaba mucho el tema del estudio de la ciencia, porque decía que no había que pedirle a la ciencia lo que tenía que decirnos la fe de los cristianos, y que él iba a llamarlo milagro eucarístico en el momento en que esto produjera conversiones, vocaciones, más oración, más adoración, no en el momento en que un laboratorio le dijera acá hay ADN humano, ¿no es cierto?, ¿no? Eso traía muchas discusiones, yo peleaba mucho con él, porque yo tengo una formación tomista, ¿no es cierto?, y la definición de esto es milagro eucarístico, signo eucarístico lo inventó él, pero porque él tiene como unas sutilezas en sus palabras que no tienen que ver con lo ontológico propiamente, ¿no es cierto?, ¿no?, sino que tienen que ver más con lo pastoral, ¿no es cierto?, menos con lo teórico y más con lo práctico, ¿no es cierto? Y a mí me parecía como una degradación, ¿no es cierto?, que él no quisiera llamarlo milagro, pero en realidad para él era como enaltecerlo, ¿no?, es decir, como que nos importa lo que diga la ciencia, ¿no?, es decir, lo importante es que Jesús está vivo en la Eucaristía. Y bueno, y entonces esas muestras que quedaron en Estados Unidos se mandaron a analizar en Nueva York, ¿no es cierto?, porque el laboratorio que las había analizado era de Texas, con ¿cómo se llama el que estudia las células? Pero patólogo, ¿no? No lo sé, eso, que se llama Frederick Sugibe, y él es el que propiamente describió el corazón de Jesús. Fue una cosa súper interesante, eso creo que se hizo en el año 2003, una cosa así. Y entonces dice, es decir, sin saber de dónde procedía la muestra, dijo que, porque acá en Argentina nunca conseguimos que los médicos nos firmaran los informes, porque si decían, yo firmo el informe, me sacan la matrícula, porque en realidad ningún pedazo de carne puede estar vivo, ¿no es cierto?, ¿no?, por definición, ¿no? Y entonces, bueno, él primero acepta que está vivo, ¿no es cierto?, que no puede explicar cómo un pedazo de carne está vivo, que está herido, que está produciendo anticuerpos para defenderse de una gran herida, que es de un hombre de grupo AB, que ese hombre está sufriendo un estrés terrible, que es del ventrículo, espero decirlo bien, pero que del ventrículo izquierdo, muy cercano a la válvula, que es la que bombea la sangre a todo el organismo, ¿no?, ese pedacito de carne, ¿no? Y entonces cuando él da todos estos datos, ahí es cuando se puede hacer el estudio comparativo con la Sábana Santa y con el milagro de Orvieto y con los otros milagros eucarísticos, y entonces es ahí cuando coincide que todos tienen las mismas características, ¿no? Y entonces escribe un libro que lo escriben en Italia, que se llama Jesús visita un cardiólogo, ¿no es cierto? Y entonces se hace como un estudio comparativo
de todos los milagros eucarísticos con la sábana santa. Bueno, y ahí ya les digo, viene el llamado de Carlo Acutis, la presentación de él como milagro eucarístico, y no tuvo como mucha promoción, ¿no? Es decir, como mucha gente no lo sabe, pasó tantos años tan cerca, la parroquia lo muestra 2 veces por mes, los terceros viernes y los cuartos sábados. Es muy lindo ir a verlo porque ellos lo hacen con una catequesis muy linda, así con imágenes, pero después tienen un momento de adoración y nada, cuando se murió el párroco, yo dije, bueno, sí, como quizás uno sea el próximo, ¿no? Entonces, porque siempre que me pidan hablar del milagro eucarístico, voy a ir a hablar del milagro eucarístico, porque me parece que uno tiene que dar testimonio, ¿no?, de las cosas que vio. Entonces, cuando me dijeron en la muestra de hablar de este tema, no tiene mucho que ver, ¿no?, con el arte, que además es un tema que me gusta mucho y que trabajo en eso, pero dije, bueno, qué lindo poder venir acá a decirles esto. Así que bueno, no sé si tienen preguntas, si quieren ver, les explique alguna cosa. Sí. Perdón, puede ser porque me contó una amiga que yo creo que ya había escuchado de esto, que tenía doble cromosoma X, que no tenía cromosoma Y. Ah, vos aquí no lo sé. Ah, bueno, sí, yo también lo eso también como que no tenía padre, digamos. Claro, yo también lo escuché, tal cual sería como que solamente que en su ADN tendría solamente madre, ¿no es cierto? No tendría padre. Pero eso no. Hay videos de Ricardo, ¿Qué dice eso? Que está bien explicado. Hay algunos que duran 1 hora que son muy técnicos, pero está bien explicado. Como que es verdad. De este milagro, sí, porque él lo difundió mucho ahora en México, creo que es donde está el otro milagro. Ah, sí. Y fue él personalmente a dar charlas. Impresionante. Sí. ¿No? Sí. Incluso él cuenta que cuando llevaba la valija en el aeropuerto, unos nenitos se acercaron a decirle que querían jugar con el nene que llevaba dentro de la valija. A la secretaria de él. O sea, hay videos de él que lo cuentan. Increíble, ¿no? Increíble porque también, evidentemente Dios a cada época le habla con los recursos de cada época, ¿no? Y sí, hoy la Sábana Santa puede decirnos cosas que hace 100 años no se podrían haber sabido nunca, ¿no es cierto?, ¿no? Y lo mismo esto, ¿no?, estos análisis, ¿no?, sobre el ADN, ¿no es cierto?, de Jesús, ¿no? El cardenal Bergoglio no permitió que se hicieran más análisis sobre el ADN por el tema de la clonación y por todos esos temas, ¿no? Es decir, y por eso él en un momento dijo, bueno, hasta acá y no más que esto, ¿no? Pero una cuestión de seguridad también, de proteger justamente ese material. Sí, perdón. Que le damos a mí. Ella dijo que los cromosomas es una sangre de mujer. No, que no participó hombre, no es XY. Que no tiene cromosomas, No tiene cromosoma masculino del padre. No tiene padre. Porque en el otro análisis vos dijiste que fue determinado que su nombre. Sí. Claro, lo que dice ella es que no tendría papá. Claro. ¿No es cierto? Sí. Que salía Y genéticamente de mi madre. que de alguna manera sería, yo no quiero decir cosas que no sé, ¿no?, pero algo como una clonación, es decir, como que la célula de la mujer se divide, ¿no es cierto?, ¿no? Sí. Vos sos médico, Horacio. Pero bueno, no sé, como que hubiera sido así, ¿no? Sí, que surgiera ese ADN. Y eso, Yo no lo hubiera permitido. eso también está en las otras sangres. No, la verdad que no quiero decir lo que no lo sé, ¿no? Por eso tampoco les hablo del milagro que hubo en el 94 y en el 96, porque yo ya no estaba, ¿no es cierto?, me habían cambiado de parroquia. Sí, en esa misma parroquia,
también volvieron a mancharse con sangre 2 hostias. Lo que pasa es que las 2 se pudrieron. Y solamente lo que se pudo analizar a tiempo, por decirles, es que en una de esas 2 hostias había ADN humano, ¿no es cierto?, en esa mancha, ¿no es cierto?, ¿no? Es decir, que no era un hongo, ¿no? Pero no se pudo saber más que eso. ¿Y la sangre que apareció en los copones era como unas gotas adentro del copón? Era como manchitas, ¿no es cierto?, de gotas en el copón. Ya te digo, la de estaño se absorbió y quedó como una aureola roja, y la del bronce no, porque se pudo con un bisturí sacar un poco como sangre seca, y esa coincidía con la sangre de... ¿Pero había sido otro día? Sí, esto fue el viernes y lo otro fue el domingo. Sí. Y esto estaba en mi escritorio y lo otro pasó en la iglesia. Sí. Padre, una pregunta. Sí. Mi nombre es Gabriela. Sí. ¿Usted qué piensa? ¿Por qué se manifestó de esta forma Jesús a la iglesia, a la comunidad, Sí. sobre todo en ese día de las vocaciones sacerdotales? ¿Qué piensa usted? Bueno, el cardenal Corrachino siempre estaba preocupado por cuál era el mensaje. Porque en la historia de los milagros eucarísticos muchas veces es la falta de fe del sacerdote. Entonces, es un ángel, ¿no? Yo lo quería muchísimo, pero que si nos perseguía diciendo, ¿quién de ustedes dudó? ¿Quién de ustedes dudó? Yo estaba recién ordenado, no me parecía una cosa tan rara, ¿no es cierto?, que nos preguntara quién dudaba, pero además, la verdad, es decir, los 4 éramos personas creyentes, no había ninguno que estuviera loco, ¿no? O que pensara algo distinto de la Eucaristía, ¿no? Entonces nosotros le decíamos que no, y rezábamos los viernes, nos juntábamos en esa habitación, los 3 sacerdotes y el diácono, celebrábamos una misa nosotros solos. Y en el momento de la homilía, por decirles, cada uno decía un poquito lo que había pensado durante esa semana sobre esto, ¿no? Y nada, es decir, en general todos pensábamos que Jesús nos había dicho, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, ¿no es cierto? Es decir, lo que decía en el Evangelio, yo soy el pan vivo bajado del cielo, que coma este pan vivirá eternamente, ¿no? Después cada uno de nosotros tenía su propia lectura, ¿no es cierto?, de eso, ¿no? Y pienso que es decir, que Jesús hoy, es decir, frente a tanta falta de fe, ¿no es cierto?, que hay, y frente a tanta indiferencia en la Eucaristía, fíjense lo de las Olimpiadas, ¿no? Es decir, como entienden la Eucaristía el mundo, ¿no?, como algo de lo cual podemos reírnos o tomarlo como una cosa que no afecta nada, ¿no es cierto?, ¿no? Que Jesús quiere mostrarnos que Él está vivo y presente en la Eucaristía, ¿no? Para mí personalmente quiso mostrarnos particularmente a los sacerdotes, ¿no? Que muchas veces no dudo de que todos teóricamente creemos que Jesús está en la Eucaristía. Ahora, si ustedes están acá escuchándome a mí y no están en la iglesia adorando, algo está funcionando mal, ¿no es cierto? No, es decir, en la vida, ¿no?, en la vida nuestra, ¿no? No digo para que se me dejen solo y se vayan a la adoración, pero quiero decir, hay algo que nosotros hemos perdido conciencia de que Jesús está vivo, realmente, en la Eucaristía, ¿no? Una preguntita, padre. ¿Coincide temporalmente este milagro eucarístico con las apariciones en Salta de la devoción de la Inmaculada Madre del Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús? Sí, coincide. El milagro, en Salta hubo un milagro eucarístico muy impresionante, anterior a este, ¿no es cierto?, en el año 97, no, en el año 87, perdón. Este fue en el año 92, ¿no? Ese milagro desapareció, ¿no es cierto?, no se
sabe qué pasó porque el sacerdote que lo guardaba se murió y nunca apareció. Algunos dicen que lo comulgó, ¿no es cierto? El sacerdote. Pero muchos lo vieron, hasta Juan Pablo II lo vio, ¿no es cierto? Así que sí coinciden, sí. Porque es curioso en el mensaje como la Virgen nos manda a adorar el corazón eucarístico de Jesús, ¿no? Es decir, que esto es el corazón, ¿no? No, mi pregunta es teológica. Digamos, acá Jesús muestra un signo concreto para que obre la fe. La fe, y obviamente quedamos en el milagro. Pero no siempre el signo es un milagro. O sea, puede con un signo obrar la fe y creer en el milagro, o simplemente ser un signo. Jesús hizo muchos signos en su vida pública y no fue milagro. Un signo no necesariamente milagro, ¿no? Si ahora, por ejemplo, sale el sol y hace calorcito, podría ser un signo, ¿no? Y nosotros le damos una lectura de mira, Dios está con nosotros y nos está recibiendo de esta forma, ¿no? Claro, pero creo que el hecho de que todos los días que estés en misa se convierta, eso es un milagro. Que se convierta en cuanto salve, claro. eso ya es un Sí, lo que pasa es que ese milagro no es constatable por la ciencia. Porque si la ciencia analizara la Eucaristía, encontraría pan y encontraría vino, ¿cierto? ¿No? Porque permanecen los accidentes del pan y del vino, cambia la sustancia, ¿no es cierto? ¿No? De tal manera que el pan engorda y el vino embriaga, ¿no es cierto? ¿No? Sigue produciendo sus efectos, ¿no? Entonces la ciencia no podría demostrar eso. Nosotros lo creemos y además nosotros lo creemos, no como decís vos, lo experimentamos, ¿no? Es decir, comulgando nos damos cuenta que pasa algo distinto que no comulgando, ¿no? La pandemia, qué sé yo, nos dábamos cuenta que nos faltaba algo, ¿no? Es decir, que sí, pero es algo que necesita de la fe, ¿no? Lo curioso de esto es, de alguna manera, que, bueno, no es el caso, porque no es que Castañón se convirtió por este milagro, ¿no? Ya venía convertido por otros, ¿no? Anteriores, pero es decir, lo curioso es esto. Sugibe, por ejemplo, este médico en Nueva York, que no sabía de dónde provenían estas muestras, tenía que decir, este pedazo de carne está vivo, ¿no es cierto? ¿No? Y, bueno, después le dijeron, no sé qué habrá pasado, se murió. Se habrá muerto cuando le dijeron. Sí, gracias. Dice que Dios no actúa en directo, actúa por causas segundas. Porque si actúa en directo, no te permitiría tu libertad. Esa te la da Dios. Así es. Si Dios actúa en directo, no te da la libertad. Sí, eso lo pienso mucho, lo pienso personalmente, ¿no? Porque algunas veces cuando yo celebro la misa apurado, o cansado, o preocupado porque no anda el ventilador o el micrófono, yo digo, pero yo vi que esto es, que lo vi, ¿no es cierto? ¿No? Sí, ¿no? Y sin embargo, evidentemente no me sacó la libertad, porque si no estaría extasiado cuando celebro, ¿no? Es decir, que el cielo va a ser otra cosa muchísimo mayor, ¿no? Porque esto nos deja la libertad, ¿no? Si yo también, como les digo, es decir, en vez de ver el noticiero, en vez de ir a adorar al Santísimo, ¿no es cierto? Es decir, cuando sé que Jesús está vivo en la Eucaristía, ¿no? Es porque me dejó la libertad, ¿no? Es decir, lo somos, ¿no? ¿Sí? Yo quiero hacer una pregunta porque me parece tan revelador, ¿no? Para por lo menos para mí que lo escucho. Y pensaba con respecto a lo que le decían a ustedes, ¿no? Con respecto a hay poca fe, por eso sucede esto. Y no será al revés, que justamente es un mensaje para los fieles, ¿no? El hecho de que esto está pasando porque Dios está vivo entre nosotros, ¿no? Sí, claro, sí. Pienso para los fieles, para también las vocaciones sacerdotales. Este chico que está ahí solo. Es el único que veo jovencito, ¿no? Pero quiere decir, en realidad, ¿qué pasa? Hoy nadie quiere ser sacerdote, ¿no es cierto? ¿No? En Buenos Aires hay poquísimos seminaristas, ¿no es cierto?
El seminario de San Miguel se unió con el seminario de Merlo Moreno y con el seminario de Morón, porque no pueden mantener 3 casas, porque son 2, 2 y 2. Pero mientras tanto, todos los años nos morimos un montón de sacerdotes, porque en mi seminario éramos 200 seminaristas, ¿no es cierto? ¿No? Y ahora hay 15, qué sé yo, por decirlo, ¿no? Bueno, acá el seminario de San Isidro, ¿no? Que funcionaba acá, ya no funciona. Es decir, que evidentemente, ¿qué ha pasado? Bueno, falta de fe y todo eso, pero también falta de motivación de parte de los sacerdotes de mostrar algo atractivo, ¿no? Tampoco se casan, es decir, que tampoco ustedes quedan absueltos, ¿no? Es decir, tampoco los chicos ven un ejemplo de matrimonio muy atractivo, ¿no? Es decir, evidentemente hemos fallado en nuestra vida, no resulta muy atractiva, porque si no, habría más gente que creería, que rezaría, que lo que fuera, ¿no? Pero bueno, evidentemente que más allá de que uno sea un mal sacerdote, que Jesús esté en la Eucaristía, hace que mi vida sea muy valiosa, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, porque si uno no consagra, no tenemos la Eucaristía, ¿no? Y entonces también pienso en lo vocacional, ¿no? Es decir, entonces no es para imitar al Padre tal, sino que es para traerlo a Jesús, para hacer esto en memoria suya, ¿no? La vocación, ¿no? Sí, yo creo que puede ser un mensaje a todos nosotros, católicos, especialmente que venimos a misa, y para tomar conciencia realmente de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Quizás yo veo en la iglesia que a veces no se toma esa conciencia, ¿no? Por eso falta más adoración, falta más... Sí, cuidado por la Eucaristía. Sobre todo en la iglesia doméstica de casa, la familia. Es como que se pierde mucho, sobre todo la catequesis de primera comunión. Gracias a Dios nuestro hijo recibió, yo soy mamá de un joven con síndrome de Down, recibió la primera comunión y se confirmó. Y es un tiempo hermoso. Y se ha perdido mucho el que la familia acompañe a los hijos, lo vivan, porque es vivirlo junto a los hijos, y que ese camino que comienza continúe, no que se pierda. Pienso que ahí es muy triste ver que los chicos terminan de recibir la primera comunión y ya no están, no lo ves, decís, ¿cómo puede No hay ser? continuidad, en los Claro, sacramentos no hay continuidad. Pero también hay Yo lo veo como mirada, catequista también. hay una mirada un poco humana en la iglesia. Yo tengo 3 sobrinas que fueron a colegios ingleses, pero que la formaban para los sacramentos, y que en sus cuadernos no había nada más profundo que Jesús es mi amigo, ¿no es cierto? No había nada más que eso, ¿no es cierto? ¿No? Entonces ellas comulgaron sabiendo Jesús es mi amigo, pero algo más de quién es Jesús, ¿no es cierto? No es cierto? Y que por supuesto tenemos que amarnos, tenemos que ser solidarios, tenemos un montón de cosas, porque Jesús es mi amigo. Pero quiero decir, la falta de sobrenaturalidad, ¿no es cierto?, que existe en la transmisión de quién es Jesús es terrible, ¿no es cierto?, ¿no? Y por eso también estas cosas que nos hace decir, la misa no es un encuentro fraternal, no es así, ¿no es cierto?, ¿no? Es decir, es un encuentro con Dios, ¿no es cierto?, ¿no? Eso está pasando en el banquete del Cordero, ¿no es cierto?, en el cielo, ¿no? Y eso es muy serio, ¿no? Le digo, ustedes son de San Isidro, que nos han mandado a nuestro arzobispo nuevo, ¿no es cierto?, Monseñor García Cuerva. Cuando Monseñor García Cuerva, con mucho tino, ¿no es cierto?, dijo que estas misas en donde decía la patria no se vende, había estado mal, ¿no es cierto?, es que la misa no puede tomarse para eso, ¿no es cierto?, dijo, la misa es algo sagrado, lo cual
es así, dijo, es algo sagrado porque es el encuentro nuestro. En realidad, lo sagrado no es el encuentro nuestro, es decir, lo sagrado es el encuentro con Dios. El encuentro nuestro, esto es un encuentro nuestro y no es sagrado, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, lo sagrado es, sagrado significa cortado, ¿no? Es decir, acá podemos poner una media luna y tomar el té si quieren, ¿no es cierto? ¿No? Pero no nos da el presupuesto para invitarlos, pero quiere decir, lo sagrado es que acá no hay media luna, ¿no es cierto? Sino que acá está Jesucristo, Dios que se hace hombre para morir por nosotros, ¿no?